Bueno, muy buenas tardes con todos y con todas. Empezamos nuestro último módulo, el módulo 6. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, se Sí, escucha se bien. escucha bien, gracias. Ya. Bueno, este módulo 6 va a tratar fundamentalmente el tema del comentario general 19 sobre presupuestos públicos, que es lo que podríamos decir el resumen o la versión más completa sobre el tema, ¿no? Y vamos a presentarlo en detalle, ¿no? Ahora sí. Bueno, los temas que vamos a ver son 5. Una revisión, un recordaris de los conceptos básicos que hemos visto hasta ahora. 2, la guía de implementación del comentario general 19, que es una forma de resumir su contenido. El tercer punto es las lecciones aprendidas. El cuarto punto, la agenda futura o temas que están por trabajarse, por desarrollarse. Y el quinto tema, qué hacer en concreto, tanto las organizaciones del Estado o la sociedad civil, para asumir el comentario general 19, ¿no? Entonces veamos los conceptos básicos. A lo largo de los módulos hemos visto algunos conceptos que son bien importantes y que queremos enumerar, ¿no? Pero el primero tiene que ver con las obligaciones fundamentales mínimas que los estados deben garantizar para los niños, niñas y adolescentes. Este tema ya estuvo planteado anteriormente, pero en el comentario general 19 se pone acento. Entonces, una tarea que hay que hacer es que definir para cada país en concreto, en forma operacional, cuáles son estas obligaciones fundamentales. 2, el tema de justicialidad o exigibilidad, es decir, como decía Jorge Cardona, la existencia de la posibilidad legal de presentar litigios ante los organismos judiciales para que se respeten los derechos de los niños. Y en el caso de los derechos de los niños se pueden presentar expedientes individuales, tanto a nivel nacional como internacional e inclusive al Comité de Derechos del Niño. El tercer concepto es el de movilización de recursos. O sea, no se habla solo de fuentes de financiamiento del presupuesto, sino de diferentes formas de obtener recursos, más allá de la política fiscal. Ya hemos visto el tema, operaciones de canje de deuda, operaciones que vienen vía los programas de monetización, de la política monetaria, etcétera, 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 ¿no? Ahí el concepto es bien amplio y eso supone un cambio en la visión. El cuarto tema es el tema de visibilización o taxonomía y la necesidad de hacer costeo y plan de inversiones, ¿no? Lo hemos visto ya con detalle. El sexto es reconocer que las políticas económicas y políticas públicas tienen impactos muy importantes sobre los niños. Esto fue planteado ya hace muchos años por Stefan de Beyder. Hay un video en el canal de una entrevista a él bien interesante sobre el tema, donde él remarca y desarrolla el tema. El sexto tema es la necesidad y los aportes que hacen los niños, niñas y adolescentes a todo el tema de inversión en infancia. El séptimo tema es la hoja de ruta de incidencia, es decir, hay toda una secuencia y tareas y pasos para hacer incidencia para que haya más y mejor utilizados recursos.
Hay también un video en el canal. El octavo tema es las altísimas tasas de beneficio-costo de invertir en infancia. Hay también un video sobre el tema. El noveno, los espacios de encuentro entre instituciones de la sociedad civil, del Estado, organizaciones empresariales, organizaciones de niños, para informarse, coordinar y más adelante desarrollar actividades a favor de los niños, como un tema súper importante. Y el décimo tema es la necesidad cada vez más evidente que los organismos que fijan las políticas o son los órganos rectores de infancia se conviertan en unidades ejecutoras, que no sean dependientes de otras instancias del Estado y que los funcionarios que están en estas instituciones sean estables, porque hay un nivel de rotación muy grande en nuestro país. Cambia de gobierno, cambia de alcalde, cambia de ministro y a empezar de nuevo, ¿no? Estos son los 10 conceptos básicos que están incluidos en el comentario general 19, como vamos a ver más adelante. El segundo tema tiene que ver con el comentario general 19, ¿no? Y partimos de una pregunta, es ¿cuánto han avanzado los estados en asumir el comentario general 19 que fue aprobado el año 2016? Para este tema hemos preparado una guía que fue presentada el 2 de septiembre del año pasado en una reunión internacional con expertos sobre el tema. Participó la Fundación Arcor, varias fundaciones y varios expertos en el tema de inversión en infancia. Entonces, lo que vamos a presentar hoy día es una versión mejorada de esta guía que venimos trabajando ya hace 2 años. Después vamos a ver cómo se pone en marcha. Aquí tenemos una fotito de los participantes. Hay un mensaje de Jorge Cardona, de los que participaron, ¿no? Antes de entrar a ver el tema del comentario general, habría que señalar algo que es súper importante, y es que en la actual coyuntura se están dando 2 aspectos importantes. Por un lado, un deterioro de las condiciones de los derechos de los niños. Hay evidencias muy claras sobre el tema. Hay un video en el canal también sobre este tema. Y 2, que hay recursos bien importantes que se están destinando para los estados y que no se destinan necesariamente a los niños. Y en un futuro próximo, los estados están con políticas de contracción, están reduciendo gastos, tratando de reducir los déficits, ¿no? Es decir, el tema de inversión en infancia es un tema que está cobrando una importancia muy grande en esta coyuntura. Entrando al tema, al de la guía. Hemos analizado el comentario general 19 y algunos otros documentos como otros comentarios generales, otros protocolos, y a partir de eso hemos desarrollado esta guía y se ubica a nivel de país. También puede trabajarse para grupos específicos de niños. Ahora, sirve para 2 cosas. Como una agenda para que los estados, los organismos rectores de política lo implementen, sepan cuánto, en qué deben avanzar, en qué temas, y para las organizaciones de la sociedad civil para ver cuánto han avanzado. O sea, sirve para hacer el seguimiento, ¿no? Bueno, esta guía se concreta en 40 preguntas, como vamos a ver, ¿no? Aquí tenemos unos esquemas del comentario general 19, ¿no? Cómo analiza diferentes aspectos. Aspectos generales, temas previos a los presupuestos, las políticas públicas, todo el tema de planificación, los presupuestos públicos, temas transversales y otros temas, ¿no? Hay un excelente trabajo de Olenka Ochoa,
una publicación de Perú Equidad que resume, sintetiza el comentario general 19, que yo les recomiendo, está en la bibliografía. O sea, luego de un análisis de detalle del comentario general 19, hemos hecho estos esquemas, ¿no? Que tienen que ver con temas de planificación del Estado, de presupuesto público, de políticas públicas, de presupuestos, temas transversales, etc. ¿No? O sea, y aquí hay una idea clave antes de entrar a la guía, y es que el asumir la implementación y la vigencia del comentario general supone un cambio bien importante en el funcionamiento del Estado, porque se destinan recursos. O sea, hay la necesidad de hacer un quiebre en la visión actual donde se trabaja en los derechos de los niños e incorporar este tema de recursos para la infancia. Es clave. Rompe un proceso muy largo que ha tenido resultados, impactos, pero que pueden subir a otro nivel, pueden ser de mayor impacto, ¿no? ¿Cómo hemos concretado esta guía? A través de 40 preguntas, a nivel muy concreto, muy práctico, que ya las presentamos el año pasado en septiembre. Hay varias formas de entrar a ver las preguntas. Se puede hacerse la pregunta y responderla, digamos, hacer un texto, o se puede hacer un indicador, ¿no? Darle a cada pregunta un puntaje y tener un indicador para ver cuánto han avanzado. Esto del puntaje se puede hacer, pero hay que darle un peso diferente a cada pregunta y eso está por hacer. Cada una de las 40 preguntas tiene una referencia específica al comentario general, a la cápite correspondiente al comentario general. O sea, por ejemplo, el de las obligaciones mínimas tiene que ver con el acápite número 33, ¿no? Y aquí están las referencias para cada una de las 40 preguntas. ¿Entramos a ver las preguntas? Vamos a ir pasando cada una de ellas y en algún momento tal vez hacer una pequeña ampliación, ¿no? Una primera pregunta es, luego de la aprobación del comentario general 19, en julio del 2006, ¿el Estado ha difundido, capacitado en el tema a sus funcionarios y es parte de la política pública nacional de infancia? Una pregunta global, ¿no? Pregunta 2. ¿Se ha diseñado con la participación de los niños un plan de implementación del comentario general 19? 3. Sobre estudios. ¿Existen estudios serios y regulares sobre la evolución en el tiempo y proyecciones de los derechos de los niños? O sea, no solo diagnóstico, sino ver a través del tiempo cómo evolucionan estos derechos e inclusive hacer proyecciones sobre cambios en la demanda de bienes y servicios. Por ejemplo, en el tema de educación es muy claro. Cada vez la tasa de natalidad está reduciéndose y la población infantil está tendiendo a ser mucho más grande en los niños, digamos, a partir de los 6, 8 años, ¿no es cierto? Lo que algunos llaman el bono demográfico. Estas proyecciones se hacen a nivel de la economía, pero con el comentario general 19 se pide que se hagan proyecciones en el tiempo. Tendencia activa, o sea, una tendencia pasiva, o los cambios que se esperan, que deberían ser parte de los planes nacionales de infancia, ¿no? El cuarto tema es el diagnóstico. Hacer un diagnóstico detallado y actualizado sobre la situación de los derechos de los niños. El quinto tema, las obligaciones mínimas. Se han definido en el país las obligaciones fundamentales mínimas e inmediatas que el Estado debe asegurar a todos los niños. Es decir, debe haber un detalle para ver en qué tiene el Estado la obligación y cuánto viene cumpliendo. Hasta donde nosotros sabemos, no hay ningún país que lo haya hecho. Y es una tarea bien importante
Si en algún país quieren avanzarlo, podemos organizar un pequeño grupo de trabajo y hacer un esfuerzo. Nosotros hemos avanzado, tenemos una primera metodología para hacerlo. Y hay aportes, también hay documentos que ayudan a esto. Sexto, los marcos macroeconómicos multianuales. A ver, ¿qué es este tema? Los países, antes de aprobar el presupuesto, hacen un documento, que son proyecciones económicas, que les suelen llamar marcos macroeconómicos multianuales, donde proyectan la situación de la economía y los escenarios a futuro. Entonces, en el comentario general se pide que haya un capítulo sobre los niños. ¿Cuáles son los escenarios y las proyecciones sobre la vigencia de los derechos de los niños? ¿Cómo va a ir la nutrición? ¿Cómo va a ir la anemia? ¿Cómo va el acceso a la educación, a vacunas, etcétera, etcétera? 7. Sobre la pandemia COVID-19. En el escenario de la pandemia se han tomado medidas para compensar los efectos sobre los niños, directa o indirectamente, porque ha habido impactos muy grandes, ¿no? En salud mental, en no acceso al colegio, en aprendizaje. Y en el comentario general se plantea que haya medidas de compensación. ¿De acuerdo? 8. Observatorio de infancia. En el país funcionan regularmente y con recursos un observatorio de la situación de los niños y de las políticas públicas. Hay montones de observatorios de primera infancia, de niños trabajadores, pero como parte de la responsabilidad del Estado y que debe ser financiada, ¿no es cierto? 9ª pregunta, impacto de las políticas públicas. En el país hay la normatividad y recursos públicos que permiten estudiar y verificar los impactos de las políticas públicas sobre los niños. Está demostrado de que sí hay serios impactos. El único país que hemos encontrado donde hay esta normatividad es Irlanda, ya hace algunos años. Así como se hacen estudios de impacto sobre los proyectos sobre medio ambiente, debería haber los impactos sobre los derechos de los niños. Esa es la idea. 10. En el país hay políticas públicas que busquen reducir explícitamente, diría yo, las diferencias, exclusiones y demandas de los niños que son afectados por la exclusión y la inequidad. También medidas compensatorias, ¿no? Ahí tenemos un primer paquete de 10. Seguimos, 11. En el país hay estudios específicos y recursos para analizar la situación de los niños pobres en situación de vulnerabilidad, exclusión e imaginación. O sea, estudios específicos y a profundidad sobre los niños más afectados o afectables y con necesidades especiales, ¿no? 12. Informes al comité. En los informes quinquenales que el país presenta al comité se incluye un capítulo sobre recursos públicos destinados a la infancia. Esta guía podría ser parte de esos informes, ¿no es cierto?, que respondan los estados. 13. Programas presupuestales. En el país se han desarrollado como parte de la formulación de los presupuestos públicos programas presupuestales por resultados, presupuestos participativos referidos directamente a los niños. Hemos visto que estos presupuestos por resultados es un instrumento muy potente para que haya recursos regulares y con resultados e impactos e indicadores para los niños, ¿no? Pregunto 14. Planes de infancia. ¿Existe en el país un plan nacional de promoción de los derechos para los niños con planes subnacionales y locales? Y complementariamente a esto, como veíamos antes, que se costeen esos planes, ¿no? Y que se vean fuentes de financiamiento. 15. Indicadores. Se ha desarrollado en el país, como parte de las políticas públicas, un paquete suficiente o mínimo de indicadores para el seguimiento de los derechos de los niños y para el tema de recursos. Si se tiene el costeo, si se tienen los planes de inversión, puede haber indicadores de cuáles son la brecha, cuánto falta. Aquí hay un tema un poquito delicado. Cuando tuvimos la reunión del día del debate sobre el tema de preparación para el comentario general 19,
allá por el año 2007, miren cuántos años han pasado, hace 15 años, esta tarea de desarrollo de los indicadores fue planteada en la reunión de Ginebra, ¿no? Cuando estaba Norberto Linsky en el Comité de Derechos del Niño, y se planteó en esa reunión que deben trabajarse los indicadores. Y se discutió quién podía asumir esta tarea de desarrollar los indicadores. Y UNICEF planteó en esa reunión internacional que ellos iban a desarrollar. Bueno, han pasado 15 años y estamos todavía esperando. 16. Costeo de planes. Ya hemos visto el tema. ¿Existe y se utiliza una metodología validada de costeo de los planes? Ya hemos visto el tema, ¿no es cierto? Que hay metodologías de CEPAL, de UNESCO, el costo calidad de Brasil y la que nosotros hemos trabajado, el simulador full, ¿no? 17. Visualización de taxonomía. ¿En el país se ha desarrollado esta metodología de visualización? Y se mantiene actualizada la visualización, porque lo hacen una vez y muchas veces con apoyo de UNICEF, pero tiene 1 o 2 años de atraso. Eso tiene que hacerse en forma regular. Ampliaciones presupuestales, tema que hemos visto que es súper importante. Hay normativas o antecedentes para incluir en las ampliaciones presupuestales redireccionar recursos para los niños, porque en el transcurso del año las ampliaciones presupuestales son súper importantes y estamos hablando de cifras del orden fácilmente del 20% del presupuesto. Es una oportunidad excelente para destinar recursos para los niños. Yo quiero ser más específico sobre el tema. Podría destinarse para un programa específico. Por ejemplo, muchas organizaciones trabajan el tema de violencia contra los niños o castigo físico. Bueno, una ampliación presupuestal podría servir para financiar todo este programa, toda esa política, si se sabe cuánto cuesta y qué hacer en concreto, ¿no? O para otro tema que se considere prioritario. Recursos no gastados, otro tema bien importante. Entre el 5 y el 7% de los presupuestos que recibe el Ministerio de Salud, Educación, de organismos vinculados a derechos del niño, no se gasta. ¿Y dónde van estos recursos? Al Ministerio de Hacienda y Economía. Entonces la idea es que estos recursos vayan a favor de los niños. Por ejemplo, para la creación de un fondo de infancia. Porque los funcionarios públicos dicen, los del Ministerio de Economía, no hay recursos, pero cuando no se gastan, regresan a su bolsa. Bueno, nunca van a los organismos. El Estado los deja de otorgar. Entonces, no había recursos. Aquí hay aquellos que no se han gastado, entonces póngalo a un fondo de infancia y desde ahí se financia por ejemplo. O programas. 20, transparencia y rendición de cuentas. ¿Cuál es el grado de transparencia y rendición de cuentas sobre el tema en el país? En el Perú hay una cosa bien interesante. Cada año el primer ministro va al Parlamento y presenta un informe sobre el avance del Plan Nacional de Infancia. Miren qué bonito. Pero no sobre inversión en infancia. Ahí tenemos 20 preguntas, la mitad. Seguimos, son 40. Confluencia. ¿Existe el funcionamiento de instancias o espacios de coordinación y confluencia entre las instituciones públicas y privadas que trabajan por los derechos a nivel nacional, subnacional y con recursos? Porque tiene que haber recursos, ¿no es cierto? Para el coordinador, para las reuniones virtuales o presenciales. Esto es muy barato y está demostrado que es altamente eficiente. Es una de las primeras tareas que deberían cumplir los organismos del Estado, los organismos rectores. Eso supone romper las políticas que cada ministerio anda por su lado, ¿no? Especialmente los más grandes, educación y salud. 22, se aplican y se atienden las recomendaciones del comité sobre este tema. 23, hay experiencias de reducción de los presupuestos asignados a la infancia y después medidas compensatorias, o sea, la reversión, como plantea el comité. 24, judicialización, el tema de la posibilidad legal de desarrollar expedientes judiciales. ¿Es posible legalmente? ¿Hay experiencias? Jorge Cardona decía que en el tema de inversión en infancia casi no hay. No hay
otras, como por ejemplo las niñas o adolescentes embarazadas que tienen que seguir en el colegio. 25. ¿Existen en el país comisiones o grupos de parlamentarios para promover los derechos de los niños? El caso de Paraguay, Perú y creo que Colombia, bien interesante, ¿no? 26. Contraloría y Defensoría. El comité va mucho más allá y plantea que la Contraloría y la Defensoría asuman como parte de sus funciones el tema de los derechos de los niños y el tema de inversión en infancia, así como el tema de corrupción. Y aquí tenemos dos aliados bien importantes, ¿no es cierto? Porque las Contralorías y las Defensorías tienen un rol bien importante. Pero también el tema de corrupción. 27. Se realizan periódicamente evaluaciones de las políticas de infancia y del plan, como la 28, sistematizaciones de las mejores prácticas y se comparte. 29, hay normatividad de la obligación de rendición de cuentas en la ejecución de los planes en el tema de inversión en infancia. 30, existen esfuerzos, medidas y políticas para mejorar la eficiencia, efectividad, equidad y eliminar la corrupción en los presupuestos. 31, taxonomía. Aquí hay un detalle, que la idea es que la taxonomía, le hemos llamado ex ante, se prepare una taxonomía de cómo cambiaría la taxonomía o la visualización en el proyecto de presupuesto. O sea, que vaya al Parlamento un documento que diga, mire, si se aprueba este presupuesto, así cambiaría el destino de recursos del presupuesto para la infancia. De tal manera que los parlamentarios tengan mayor claridad de cuánto se está destinando para niños en el nuevo presupuesto del proyectado, ¿no? No es técnicamente complicado, es problema de decisión política. 32. El Poder Legislativo tiene el personal y recursos para realizar un análisis de las propuestas y recomendaciones sobre el proyecto de presupuesto. O sea, los parlamentarios los congresos tienen personal especializado en el tema y capacitado. Este es un tema bien interesante. Hay ya varias experiencias en varios países donde a los futuros parlamentarios se los capacita en derechos de los niños. Tanto parlamentarios, alcaldes, gobernadores regionales, ¿no? Audiencias, lo mismo. Hay audiencias que desarrollan los parlamentos y consultas a los niños también. La preparación de información para el Poder Legislativo, para que apruebe presupuestos, tiene que tener toda una data, ¿no? Hay información para los niños, accesible y disponible, la 35, ¿no? 36, cooperación internacional. En los recursos de estas fuentes hay programas directamente a favor de los niños. Aquí hay un caso bien interesante en Bolivia. Se aprobó que parte del endeudamiento y la cooperación internacional necesariamente iba a ir para los 37. Hay estimados de visualización y taxonomía con los recursos de endeudamiento, canje o aportes de bancos centrales. O sea, hacer estimados de la movilización. 38, temas fiscales. En las políticas fiscales hay destinos específicos para los niños. O sea, se aprueba un impuesto, este impuesto va a ir para el programa para los niños. 39, programas especiales por resultados para grupos de niños. La idea es ampliar más los presupuestos por resultados. Y recursos predeterminados. O sea, si hay recursos que van al Estado que ya tienen un destino específico para los niños, ¿no? Estas son las 40 preguntas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que estas 40 preguntas sean respondidas a la luz de lo que los estados tienen que hacer. Y además puede ser la agenda de los estados. Y las organizaciones de la sociedad civil ver cuánto han avanzado, ¿no? Adicionalmente, esta guía, la idea es que se añadan algunas preguntas sobre temas especiales de cada país, ¿no? Nosotros estamos trabajando en un banco de preguntas adicionales. Bueno, hasta ahí el tema de la guía.
Y también estamos recomendando una bibliografía especial, ¿no? Específica sobre el tema. Acá tenemos 12 textos y aquí hay otra cantidad adicional, ¿no? Ahí están los links para poder bajarlo o entrar a internet. Hay literatura, ¿no? Hay también información sobre cómo implementar el comentario general 19, que no vamos a ver ahorita, ¿no? Pasos muy concretos. Nosotros podemos ayudarle, el grupo de SAS. Estamos en eso. Bueno, hasta ahí el tema del comentario general 19, ¿no? Después vamos a regresar a este tema. Queremos entrar a el segundo tema. ¿De acuerdo? A ver. Sí, ¿se ve? No se ve. No. A ver, regreso. ¿Ahora sí? Sí, ya se ve. Ahora sí se ve. Correcto. Bueno, veamos el siguiente punto, lecciones aprendidas. A ver, lo que hemos tratado de hacer es hacer una recopilación de qué hemos aprendido a lo largo de estos módulos. Y aquí les vamos a presentar una primera lista. La idea es que cada uno piense un poquito y a ver qué ha aprendido, ¿no? Esta es una sugerencia. Y le hemos dividido por temas, ¿no? Entonces, la idea es que cada uno de ustedes vaya pensando en cuáles son las lecciones aprendidas. A ver, aquí hacemos un listado de esta propuesta. La primera es que es clave y fundamental hacer incidencia. Toda la batería de argumentos técnicos es bien importante, pero no nos hacen caso, ¿no es cierto? Hay que hacer incidencia. La segunda, lo importante que es definir las obligaciones fundamentales mínimas. La tercera, el tema de justicialidad o exigibilidad, que hay que trabajar el tema, se pueden obtener resultados muy grandes. La cuarta lección, súper importante, hacer reformas fiscales, ¿no? Para ampliar las fuentes de financiamiento. Porque realmente los niveles de recaudación en nuestros países son muy bajos, ¿no? Que la quinta lección, que la participación de los niños es necesaria, es importante. 6, es esencial conocer el impacto de las políticas públicas sobre la infancia. 7, conocer los mecanismos de movilización de los recursos. Pero aquí hay un tema medio complicado. Eso supone un avanzar en un conocimiento técnico, económico, financiero bastante grande, ¿no? Entonces, la idea no es que todos lo hagamos, pero sí tener en el país, en las coaliciones o en los estados, algunas personas, alguna universidad que conozca el detalle de los mecanismos de movilización. Cómo los programas monetarios pueden ser utilizados, de los bancos centrales de reserva, pueden ser utilizados a favor de los niños. O cómo los swaps o los derechos especiales de giro o el manejo de la tasa de encaje. Ahí hay temas técnicos, económicos, medios complicados, pero asegurarse que hay alguien que lo conozca para poder consultar. Y en la pandemia se ha desarrollado una batería de fuentes de financiamiento diferentes a presupuesto. Esa es la 7. La 8, distinguir entre políticas públicas generales y políticas de gestión. La política de gestión es la que tiene como resultado concreto que se destinen más recursos. O sea, que todos los niños tengan derecho a la educación de calidad, inclusiva, pertinente, pero ¿cómo se concreta eso?
por ejemplo, un programa de universalización de la educación inicial con recursos para los niños, con maestros especializados en el tema, con metas específicas y con servicios de alimentación y vacunación, etcétera, etcétera, con tantos colegios, con tantos recursos, tal población en este calendario. Diferente a decir, todos los niños tienen derecho a la educación. O sea, esa es una política pública, pero la de gestión tiene impacto directo sobre presupuesto, ¿no? La novena, la taxonomía, que tiene límites, y hemos visto que es como, sé que avanzo, pero no hacia dónde voy y cuánto me falta, ¿no? La décima, los espacios de encuentro, tema clave. 11, lo de la unidad ejecutora de los organismos de infancia. Eso es clave. O Ministerio de Infancia. 12, articular el trabajo de visibilización, costeo, planes de inversión, movilización de recursos y presupuesto, ¿no? 13, la prioridad de atención es la primera infancia y los niños vulnerables. Aquí hay temas para discutir, ¿no es cierto? ¿Por dónde empezar? Depende de cada país. 14, la necesidad de hacer incidencia en los parlamentos y en los medios de comunicación, con los parlamentarios y los medios de comunicación. Hay experiencias súper interesantes de los medios de comunicación en Nicaragua, en Paraguay también. 15, asumir el criterio de acumulación de fuerzas en los planes de incidencia. Esta es una idea bien potente y es que hay que ir de menos a más. O sea, como decía un amigo, no se puede comer un elefante de un bocado, hay que comerlo por partes, ¿no? Hay que plantearse objetivos mínimos, ir acumulando fuerzas. Entrar al tema de educación y de salud supone grandes recursos y para eso tengo que acumular fuerza, ¿no es cierto? Ahí tenemos 15, voy rapidito. Impulsar el funcionamiento de un grupo especializado en inversión en infancia, lo que vamos a ver al final. 17, repensar los proyectos o programas que cada uno tiene a favor de los niños como parte de políticas públicas a masificarse. O sea, yo puedo tener un excelente programa contra trabajo infantil localizado en una región, en una provincia, pero al momento de evaluarlo y sistematizarlo, repensarlo para sacar de ahí políticas públicas nacionales o regionales. No para ver si he cumplido los objetivos del proyecto que me financia. ¿De acuerdo? 18, trabajar una base de datos común a nivel nacional, el Estado, sociedad civil, y no cada uno con sus datos, ¿no? Analizar las posibilidades de cooperación técnica internacional. Por ejemplo, el grupo de educación de CLADE a nivel latinoamericano está terminando un estudio sobre este tema que queremos conseguir, ¿no? Ahí estamos detrás de nuestros amigos de Brasil y de los grupos nacionales de derecho a la educación. Creo que ya terminaron un estudio a nivel de Latinoamérica para educación. Esperamos que lo compartan. Bueno, no solo para educación, sino para otros temas. 20, analizar las posibilidades de la responsabilidad social empresarial. Hay posibilidades. Hay empresas que están apoyando y que pueden apoyar, ¿no? Ahí tenemos 20. Avanzo. Nuevas posibilidades con gobiernos regionales y gobiernos locales. El 22, romper el principio de caja única. Es decir, no todos los recursos tienen que ir al presupuesto y que los maneje el Ministerio de Economía. Puede ser que haya recursos o impuestos especiales que tienen directamente destino para los niños, lo que se llama romper el criterio de caja única, porque los ministerios de Hacienda y Economía lo dicen que todo venga para aquí y yo distribuyo. No, hay recursos que pueden ir directamente para los niños. 23, la alianza con comunicación, medios de comunicación y periodistas. La importancia de trabajar el tema de ineficacia, ineficiencia y corrupción, que es un tema que normalmente está fuera de nuestra agenda. Y los estudios de impactos de las políticas sobre los niños. Ahí tenemos 25. Bueno, la implementación de esta guía,
espero que se convenza, la creación del fondo de infancia con los recursos no gastados, analizar el destino de los recursos para el pago de la deuda interna y externa. Hay operaciones de canje de deuda bien interesantes. Proponer medidas de compensación por efecto de la crisis y definir para cada país las obligaciones. Otro tema, y con esto termino, es este capítulo. Creo que parte de nuestra agenda tiene que ser ver la posibilidad de la necesidad de recursos para las organizaciones que trabajan a favor de los niños, empezando para las ONGs. Estamos pensando en un taller sobre mecanismos de financiamiento para organizaciones no públicas que trabajan por los derechos de los niños. Tenemos un avance, un estudio que hemos hecho de mecanismos de recaudación. Con la red Tejiendo Redes de Infancia, estamos pensando en este tema. Y el trabajo conjunto. Y también dividirse el trabajo, no todos podemos hacer nada. Entonces aquí tenemos 33 lecciones, ¿sí? ¿Qué supone esto? Que hay que cambiar nuestra visión, hay que desarrollar capacidades, después lo podemos ver con detalle, hay que conseguir y mejorar el uso de recursos, las relaciones, cambio en las relaciones, ¿no es cierto? Y también en la organización. A ver, ¿cómo vamos con el tiempo? Sí. A ver, avanzo rapidito en este tema. ¿Cuál es la agenda futura a trabajar? Aquí tenemos, a ver, ¿qué es? ¿Me permite? A ver, aquí tenemos una propuesta de temas a trabajar a futuro. El tema de unidades ejecutoras, el tema de recaudación, me parece súper importante, porque necesitamos ver la sostenibilidad de las organizaciones que trabajan a favor de los niños. El impacto de las políticas económicas, tenemos que entrar a desarrollar el tema, las políticas de compensación ante la crisis, lo de justicialidad, la aplicación de la guía. Y aquí lo que queremos es que haya algún país que se anime a aplicar la guía. Estamos buscando un candidato, porque la guía todavía no se ha aplicado en ningún país completo, para validarla y compartirla. Trabajar el tema de los niños en su calidad de consumidores. Hay montones de problemas sobre este tema. Por ejemplo, juguetes que vienen con pintura de plomo. O como hay toda una campaña para que los niños coman comida chatarra. O cómo los usan para la publicidad, ¿no? El octavo tema, todo el tema de TICs. Salud mental también. Tema de los niños que no estudian ni trabajan. Y la estabilidad de los funcionarios vinculados a los derechos. Estos son los temas, digamos, de la agenda futura. Ok. Y aquí tenemos una primera lista de lo que podría hacerse en concreto para las organizaciones del Estado y la sociedad civil. Algo así como una agenda, un plan operativo. A ver, para el Estado tenemos 6. Incluir como línea de trabajo el tema de inversión en infancia. Que haya funcionarios que se dediquen al tema y que se capaciten. ¿No? Proponer la creación de la unidad ejecutora y la estabilidad de personal. ¿No? Crear y participar en el espacio de encuentro, lo de taxonomía, ¿no es cierto? Trabajar lo de taxonomía. Queremos también hacer un costeo, ¿no? De algún plan, otro país, ¿no? De un país que se anime. Capacitar a su propio personal, es decir, en el tema de inversión en infancia, que lo que estamos tratando de hacer aquí, y sistematizar la propia experiencia como parte de políticas públicas. O sea, muchos organismos del Estado que tienen que ver, los órganos rectores, suelen tener
a su cargo programas y proyectos de implementación de servicios. Entonces, al igual que sociedad civil, sistematizarla como parte de políticas públicas, ¿no? Para masificar. A ver, para las instituciones de la sociedad civil, incluir como línea de trabajo el tema, designar en cada institución una persona que tiene que ver con el tema, que tiene como parte de sus tareas trabajar el tema de inversión en infancia. No solo una, sino dos, porque si esa se va, la institución queda en cero. Siempre en pareja, nos parece importante. Participar en los espacios de encuentro, apoyar al grupo especializado de incidencia. O sea, la idea es que se cree un grupo que haga incidencia como parte de su trabajo regular. Capacitar al personal en el tema y sistematizar los programas y proyectos que se tienen, ¿no? Esta es una propuesta de agenda, ¿no? Bueno, hasta ahí entonces la presentación y con gusto y cariño, preguntas, comentarios. Martín, a tus órdenes. Sí, Jorge, muchas gracias por tu presentación. Quiero invitar yo a los participantes que nos acompañan esta tarde para que le hagan las consultas que estimen pertinentes a Jorge Orosa, quien nos ha hecho como un resumen, ¿no? Adelante, Rafael Casas, te escuchamos. Muchas gracias. Buenas noches, Jorge. Buenas noches con todos los demás. Muy interesante todos los procedimientos, sobre todo ahora teniendo en cuenta que con el contexto del COVID, el contexto político en América Latina, ¿no? Sobre todo a nivel de los estados, hay un cierto tipo de viraje y hay también cierto tipo de retrocesos en cuanto a los derechos del niño. Y a la vez también hay otros problemas que están afectando a América Latina, entre ellos también el Perú, con ciertas demandas sociales que están haciendo que el presupuesto público no se esté dando esa respectiva orientación hacia la infancia, ¿no? Y creo que también el mismo contexto a veces obliga a tener que definir otras prioridades. En ese sentido, de toda la agenda que se ha planteado en esta exposición, ¿cuáles deberían ser, a su criterio, aquellas que se debería priorizar como sociedad civil y que el Estado en este contexto podría de repente tener las posibilidades de tomarlo en cuenta, ¿no? Porque como digo, la situación es compleja hoy en día y de repente no todo se puede hacer. ¿Por dónde deberíamos empezar a caminar? Esa sería mi consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. ¿Alguien más tuviera algún comentario o pregunta para Jorge? Se lo agradecemos. Perfecto, Jorge. Mientras se animan los amigos, creo que podríamos ir contestando a la inquietud de Rafael. Sí, bueno, eso supone una discusión bastante grande, ¿no? Pero, digamos, una primera idea sería 3 tareas. 1, promover que se cree el espacio de encuentro entre Estado y sociedad civil como un espacio permanente. O sea, que haya contacto regular, periódico y donde participen todos. Y eso no tiene mayor costo. ¿Cuál es el costo? Que haya una persona en el organismo de infancia o un mínimo comité directivo que convoque a una reunión mensual. O sea, siempre es bueno ir de menos a más. Una reunión mensual de 2 horas. Ahora puede ser virtual, después será presencial. Y empezar a tener el contacto. Sin mayor pretensión. Solo vamos a encontrarnos y vamos a conversar donde cada uno puede contar lo que hace. Y ahí se desata una dinámica que es hacia mayor. Bueno, podemos coordinar. ¿Por qué no intercambiamos información, informes? A ver qué haces tú. Y se va avanzando, avanzando, avanzando. O sea, no ir
vamos a un espacio donde vamos a trabajar proyectos en conjunto y uno empieza a volar y a desarrollar miles de cosas. O sea, arrancar la relación con paciencia, calma, con buen humor, con mucho deseo de no ser protagonista. Hay un video de la experiencia de Perú, del colectivo, de Verónica Sáenz, que tuvo la amabilidad de compartir. Le hemos hecho una entrevista y está en el canal. Bien interesante la experiencia. Bueno, ellos tienen muchos años, ¿eh? Pero para que vean hasta dónde se puede avanzar. Esa es la primera. La segunda es, como Estado o como sociedad civil, entrar al tema, asumir el tema de inversión en infancia. Es un tema importante, tiene que ver con todos los derechos como parte de nuestro trabajo. No es que si yo trabajo violencia, castigo, educación, salud, tiene que incorporarse esto. Cada uno a su modo. Pero la decisión estratégica, cuando yo hago mi plan estratégico, mi plan de desarrollo institucional, incorporo el tema. Y lo tercero, empezar a formar el grupo que haga incidencia. Tiene que haber una persona o una institución que se especialice en hacer incidencia sobre este tema. Y todos apoyar. Con su tiempo, con algo de recursos materiales o financieros. Y cuando haya posibilidades de conseguir recursos para ello. Yo arrancaría por esos 3 pasitos. Nosotros con gusto podemos apoyar en caso que quieran implementar, ¿no? O sea, pasar a la acción. Algunas otras instituciones, como en Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, podría ir un poco más allá, podemos conversar. Bueno, esa sería una respuesta así inicial, con cargo a pensarlo un poquito más. Muchas gracias, Jorge, por tu respuesta. Y yo quiero complementar a tu respuesta el hecho de que siempre es importante tener en cuenta, ¿no?, el contexto y la realidad de cada país, cada región o cada ambiente que queramos nosotros un poco priorizar estos temas que tú estás poniendo en agenda y que todos de alguna u otra manera contribuyen al interés de garantizar los derechos de los niños, ¿no? Yo quiero dar el pase ahora a Rosa Vallejos, quien nos está pidiendo la intervención. Rosa, buenas noches, te escuchamos. Sí, buenas noches, gracias Martín, gracias Jorge. En realidad he tomado nota atenta de todo lo que has presentado. Al principio me quedé muy triste porque cuando empezaste a pautar cada uno de los 40 puntos de la guía, yo iba viendo que ni una, creo que al final han sido 2 o 3 máximo de toda esa guía lo que ha cumplido, por lo menos en el caso de peruano. Y ahora que Rafael te hizo esa pregunta y planteabas como una de las líneas de articularnos con el Estado como una primera línea de acción, mi pregunta va orientada cuando hablamos de Estado, ¿con quién, no? ¿Con quién es el primero del Estado que debemos aliarnos? Nosotros en el Perú ya hemos hecho varios intentos tú conoces algo de esto, varios intentos de acercarnos con el MIN, con el MEF, y como que no hemos tenido muchos buenos resultados. Entonces, cuando hablamos de Estado, ¿a quién nos referimos? Ese es mi comentario, mi pregunta. Gracias. Adelante, Jorge. Sí, Rosita, o sea, la idea es con el órgano rector de política. O sea, en este caso sería con la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio de la Mujer en el Perú. En el caso de Chile, creo que se llama la Secretaría. Con esa instancia, ¿quién es el órgano rector? Ese es el clave. Establecer una relación permanente, regular. No es fácil, porque hay otras organizaciones que dicen, no, yo soy el representante de la sociedad civil.
Es la coalición, no es la otra coalición, es la coordinadora tal. O sea, tiene que ser un espacio donde está el Estado, participe el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, pero quien debe tener el mando y la iniciativa es el órgano rector. Y ahí todos detrás. Pero repito, con objetivos inicialmente muy sencillos. Y me van a disculpar la comparación, es como en el amor. Cuando alguien conoce a alguien bien interesante, le dice, vamos a tomar un cafecito, vamos al cine. O sea, entrar en contacto. Y a poco uno va conociéndose y va estableciendo relaciones mucho más permanentes, mucho más duraderas, mucho más profundas. Pero si yo le digo, vamos de frente, no, no sé, poquito a poquito. Y es una cosa a trabajar. Parte esencial es ganar confianza y conocerse, ¿no es cierto? También la cooperación internacional. Apostar a eso. Me parece súper importante y los impactos son gigantes. Ya hay el estudio de la Organización Mundial de la Salud, que lo hicieron para salud en 158 países. Por ahí tengo la referencia bibliográfica de esa evaluación. O sea, ya está probado y recomprobado que eso es súper importante y que tiene impactos directos sobre los derechos de los niños. No hay duda. Y no cuesta al principio. Gracias. Bien, gracias Rosa también por tu pregunta. Yo ahí quisiera también aportar algo. Siempre hemos pensado, los que trabajamos en políticas públicas, que esto se debe dar del nivel macro al nivel micro. Yo diría, ¿por qué no nos juntamos a nivel local, Estado, sociedad civil, derecho, facilitadores de derecho y población organizada? ¿Qué pasaría si tenemos una intervención o una experiencia de abajo a arriba? Entendiendo que en nuestros países casi todos son súper diversos, ¿no? A nivel cultural, social, económico, ¿no? Y que de alguna otra forma podría darnos luces, ¿no? Creo que también sería interesante tener una experiencia piloto, ¿no? Creo que ese es fundamental. Yo he tratado de hacer eso en alguna ocasión y la verdad que da buenos resultados, ¿no? Al parecer el Estado, a través de los gobiernos locales, tienen mayor disposición a nivel rural, a nivel local, de trabajar este tipo de temas, porque tienen una demuna ahí, ¿no? Las demunas son en el Perú las defensorías municipales, ¿no? De los derechos del niño, niña, de adolescentes, ¿no? Y como tienen no mucha actividad, por decirlo de alguna forma, como que los activan y empiezan a trabajar y a plantearse temas que a veces a nivel macro no lo vemos o lo vemos como superados, pero realmente existen allí esos problemas y al igual que los presupuestos no son visibilizados, ¿no? Y entonces hay un conjunto de temas allí, ¿no? Creo que es importante un poco, ya esto nos dará pie para trabajar en los grupos que estamos pensando plantear con Jorge. Beatrice, buenas noches. No, Beatriz de Colombia también nos levanta la mano para participar. Te escuchamos. Sí, buenas noches, Martín y Jorge, desde Bogotá. Justamente me gusta mucho el comentario que acabas de hacer, porque digamos que me trae a la mente la responsabilidad que estoy segura que la mayoría de nuestros países tienen los gobiernos subnacionales. Aquí en Colombia les llamamos entidades territoriales. Entonces, entidades territoriales que son departamentos, en algunos países les llaman provincias, municipios y en algunos casos distritos o territorios. Y justamente aquí en Colombia hay un caso bastante interesante que es la ley 1551 del 2011, creo, si mi memoria no me falla, no, del 2012, y esa ley básicamente establece las competencias que tienen las entidades territoriales en la provisión de cierta atención a la población, obviamente siempre bajo unos criterios de concurrencia de las atenciones,
de coordinación entre las diferentes entidades que intervienen en esa provisión de oferta. Aquí estamos hablando de atención a la infancia, ¿cierto? De la primera infancia a la infancia de la adolescencia, y también bajo el criterio de subsidiariedad, que básicamente lo que pretende es que en aquellos territorios, digamos, que por sí solos no cuenten con esos ingresos, pues obviamente el orden territorial mayor, de mayor jerarquía, pues intervendrá en gestionar no solamente los recursos, sino la atención. ¿Y por qué digo esto? Recientemente tuvimos una audiencia pública en el Senado de la República la semana pasada, el viernes, y básicamente hay una parte de la ley que habla de la responsabilidad que tienen las entidades territoriales en tener una oferta que integre a las personas con discapacidad. Y entonces, en este tema del enfoque diferencial, que no solamente abarca temas étnicos, de género, sino también de discapacidad, donde tenemos niñas y niños con discapacidad, donde tenemos países que nuestra educación todavía no ha hecho los ajustes razonables para poder incluir a nuestras niñas y niños con discapacidad en nuestras escuelas y en nuestros colegios públicos, sino que los separamos, los segregamos, el profesor no tiene las herramientas, se cansa, al niño le hacen bullying, terminan los padres y madres retirando al niño y desescolarizándolo porque pues realmente no hay, la educación no está ajustada razonablemente para atender a niñas y niños con discapacidad. Yo diría que en casi toda Latinoamérica y en el mundo ese es un desafío que todavía existe. Pues obviamente recordar que no todo es del nivel nacional. Entonces un poco lo que hablábamos en esa audiencia es, nos decían, ICBF, ¿usted qué hace por las niñas y niños con discapacidad? Y entonces nosotros explicábamos, nosotros tenemos esta oferta de atención que además debe ser inclusiva, porque tenemos que incluir a las personas con discapacidad en el ejercicio libre, digamos, de sus derechos y de la vida plena de todos los entornos que existan, pero ¿qué están haciendo las entidades territoriales? ¿Cuál es la oferta que tiene el orden municipal? ¿Cuál es la oferta que tiene el orden departamental? Si una niña y un niño tiene un tiempo de cobertura bajo la oferta de la entidad que, digamos, tenga la oferta a la infancia, en este caso en Colombia se llama ICBF, en el caso de otros países del mundo tendrá otros nombres. ¿Qué ofrece el municipio? ¿Qué tiene el municipio en deporte, en educación, en cultura? Entonces, ese comentario tuyo a mí personalmente me parece muy valioso porque es justamente este llamado y este ejercicio que tenemos que hacer también las entidades del orden nacional para tener coequiperos en las entidades territoriales, porque estoy segura que el orden nacional solo nunca va a dar abasto. Entonces, muchísimas gracias por tu comentario, porque realmente justo en eso basamos realmente nuestros comentarios respondiéndole a la ciudadanía en esa audiencia pública de la semana pasada, donde decíamos, listo, nosotros tenemos una misionalidad, tenemos una responsabilidad, pero también es importante que las entidades territoriales que constitucionalmente está escrito que deben tener ofertas dirigidas para diferentes segmentos de la población, pues también se articulen con nosotros y también tengan ofertas, porque solamente el orden nacional seguramente no va a dar abasto. Perfecto, Beatrice. Muchas gracias por tu comentario. Jorgito Oroza. Sí, Beatriz, muchas gracias por tu aporte. Es fundamental trabajar con gobiernos subnacionales y gobiernos locales. De lo que yo conozco, la experiencia de Nicaragua es una de las más avanzadas de toda América Latina. Hay en el canal una entrevista a Pedro Hurtado, de Nicaragua, que ahora está jubilado, y que cuenta el gran trabajo que hicieron a nivel de gobiernos nacionales y gobiernos locales. Él tiene materiales y videos, que ustedes pueden ver en el resumen de este video que le hemos dado. Ahora, solo que en el caso de Nicaragua se cometió un error estratégico, y es que todo el programa de fortalecimiento de estos espacios de encuentro y trabajo a nivel no nacional dependía del financiamiento de proyectos de cooperación internacional. Y cuando terminó esos programas de cooperación internacional, que han sido muy grandes en algunos países, como el caso de Nicaragua,
se regresó a cero. O sea, ¿cuál es la lección aprendida? Que se puede trabajar a nivel subnacional, pero buscando la ¿cómo se dice? La sostenibilidad, la permanencia de esos espacios no nacionales. Que los municipios destinen recursos, que haya funcionarios especializados, que haya protocolos específicos, etcétera. Y que tenga fuentes de financiamiento regular, puede ser impuestos, puede ser otras modalidades, ¿no? Y lo voy a añadir a la lista de lecciones aprendidas, ¿no? La importancia de trabajar programas subnacionales, vinculado a recursos que se pueden dar. Porque la tendencia a largo plazo, ¿cuál es? Que haya menos recursos para nivel nacional y más para subnacional y local. También se presentan distorsiones, ¿no es cierto? Porque puede haber que haya gobiernos subnacionales que tengan muchísimos recursos y que otros no tengan lo mínimo, ¿no? Hay que trabajar sistemas de compensación, como el caso del FONDEP en Brasil u otros fondos, ¿no es cierto? Es un tema que vale la pena ver, ¿no? Gracias. Gracias también, Jorge. Rafael, querías añadir algo, creo. Sí, me pareció interesante este tema de los municipios porque es un punto que muchas veces no lo vemos. Lo estamos abocando solamente al gobierno nacional y al ente rector, cuando muchas veces son los que generan las políticas públicas, pero los que la implementan de manera descentralizada son los gobiernos subnacionales. Y muchas veces también he podido notar de que los municipios, los alcaldes piensan que el tema de infancia se puede abocar solamente a la gerencia de desarrollo social y a un servicio específico, como en el caso del Perú, la de MUNA, y ahí acabó el asunto, cuando en realidad, y también va a depender de la característica de cada país, los gobiernos locales en sus leyes orgánicas de manera general abordan el desarrollo humano y los niños y las niñas y adolescentes son seres humanos sujetos de derechos y por tanto tienen la misma necesidad y la misma prioridad de atención que cualquiera de nosotros aquí presentes en diversas materias, no solamente en cuidado, en salud y en educación, sino incluso de manera indirecta, porque cuando hablamos de la inversión desde un enfoque territorial y que implica la generación de recursos económicos y de crear empleo, lo que estamos buscando ahí es que también las familias tengan un ingreso económico para que aseguren su obligación de cuidado y manutención, por ejemplo, hacia los niños y las niñas. Pero ¿eso qué implica? Crear proyectos de desarrollo económico productivo que además de generar producción económica, también genera empleo, o en los casos de infraestructura, ¿no? Que también pueden directa o indirectamente tener componentes sociales, donde si yo hago una carretera, por ejemplo, o una obra de saneamiento, incluya el trabajo de manos de obra de la zona, pero a la vez también incluyan componentes sociales que permitan fomentar una educación comunitaria para prevenir la violencia, la desprotección, asegurar la crianza de los niños, en fin. Creo que esa mirada no lo tienen los gobiernos locales, ¿no? Si yo digo voy a construir pista y cemento, solamente lo dejo en pista y cemento y no incluye el componente humano. Y ahí sería importante también que nuestro enfoque de incidencia vaya orientado para que la inversión en general también de manera indirecta llegue a este componente social que muchas veces lo limitamos solamente a algunos servicios. Gracias. Muchas gracias a ti, Rafael. Es cierto, tal como hemos venido comentando a lo largo del curso, creo que el tema de política pública está bien ligado a lo que es gestión pública, ¿no? Y mientras no entendamos que nuestra política pública debe tener como mira ser sostenible en el tiempo, a cualquier nivel, macro, micro, local, regional, territorial, como lo llaman en Colombia, que nos cuenta Beatrice, ¿no? Creo que es importante hacerlo, ¿no? Y para ello es algo también que nosotros venimos trabajando, es el tema de formar recursos humanos, ¿no?
formar profesionales a todo nivel, ¿no? Por el momento, esta experiencia que estamos teniendo con ustedes es a nivel mayor, nivel macro, que de alguna u otra forma estamos involucrados en algún programa o un proyecto que tiene que ver con distintos espacios, ¿no? Con distintos territorios, con distintas geografías, ¿no? Entonces deberíamos ir ahondando y haciendo uso de los instrumentos y herramientas de planificación que hemos comentado en el módulo anterior, para saber en qué momento hacemos incidencia técnica y incidencia política. Y aquí, con el ejemplo que nos ha dado Rafael y que nos ha contado Beatriz, es importante el tema, sí, hacer incidencia, pero hacer incidencia con qué instrumento, por ejemplo. Generalmente a nivel de gobiernos subnacionales no tenemos recursos. Ajá, un gran instrumento a desarrollar ahí es su plan estratégico, es la generación de fondos de inversión, ¿no? Es la generación de recursos profesionales que se dediquen a eso, ¿no? Es la generación de roles y responsabilidades, no solamente de garantes de derechos, sino también de promotores de derechos y facilitadores de derechos, ¿no? Entonces, vamos a ir identificando instrumentos y herramientas que vamos a tener que ir, ¿no? Todas estas herramientas se van a traducir en un determinado momento en presupuesto público, ¿verdad? Bueno, o al menos esa es la idea, ¿no? Pero a veces avanzamos tan rápido que de frente nos vamos a los presupuestos públicos sin haber identificado realmente cuáles son nuestras prioridades. Un poco para ir enlazando las relaciones que han venido haciendo entre las participaciones a lo largo de este curso y con tu pregunta, lo que nos comentaba Beatriz en Colombia es importantísimo, donde hay algunos casos importantes también que se han dado y con resultados además, ¿no? Y donde son sostenibles además, y donde además cabe la ocasión de señalar que incluso han podido obtener mayores resultados de los esperados, ¿no? Y probablemente hay en Nicaragua, hay en Honduras, hay en Bolivia, hay en Chile, ¿no? Creo que de alguna forma hay que empezar a identificar y sistematizar, creo, estas experiencias para empezar a generar lo que yo llamo evidencias, no solamente evidencias científicas, sino también evidencias prácticas, ¿no? Entonces, hay algunas prácticas culturales, ¿no? Geográficas al interior de nuestros países que son válidas, ¿no? Y son estrategias que de alguna u otra forma tienen también su razón de ser. Pero bueno, esto se va ampliando. No sé si alguien más tiene alguien que consultarle al gran Jorge Orosa, que está a la espera de los comentarios, o para ir como, viendo la parte final de este módulo. A ver, bien. Bueno, yo creo, un poco ya para ir pasando a la culminación del cierre del módulo y también para la parte final del curso, queríamos nuevamente invitarlos a ustedes a que revisen los documentos que están en el canal, a los que están también en las carpetas del Instituto Interamericano del Niño, Niñas y Adolescentes, ¿no? También comentarles que vamos, en el transcurso de estos días, de manera aleatoria, vamos a tratar de comunicarnos con algunos participantes, porque le vamos a querer hacer como especie de unas consultas de 2-3 minutos con la intención de obtener testimonios que contribuyan a mejorar este tipo de trabajos, ¿no? Creo que aprenderemos y recibiremos también de ustedes propuestas y también aquellos aportes que vayan a hacer que esto se fortalezca a través del tiempo, ¿no? Nosotros nos vamos a hacer a través de una comunicadora que nos está apoyando ahora, que es Grecia Peláez, ¿no? Quien se va a comunicar en algún momento con ustedes, y también invitarlos a que contesten los cuestionarios, ¿no? Y Jorge ya les dará las indicaciones también para la evaluación final del curso, ¿no? Entonces, yo los invito desde esa perspectiva, ¿no? Y te dejo, Jorge, un poco para ver si complementas tu presentación del módulo y le das la apertura para explicarles un poco lo de la evaluación, ¿sí? Jorge, te escuchamos. Ya, ¿qué tal? Sí, para el cierre del curso hemos pensado 4 actividades básicas que tienen que realizar ustedes. 1, llenar la encuesta inicial para participar en el curso. Hay algunos que no la han llenado todavía, porque es como para nosotros algo así como la línea de base para ver qué se esperaba del curso y
cómo hemos avanzado. 2, hemos preparado una encuesta sobre el contenido del curso. Es decir, si les ha parecido bien esos temas, que hay que ampliarlos, hay que reducirlos, incluir otros. No les va a tomar mucho, unos 10, 15 minutos. Porque necesitamos, ¿cómo se llama? Como dice un gran amigo, el feedback, ¿no? Así digamos, la retroalimentación, hablando buen en español, por parte de ustedes de cómo han visto el curso, qué les ha parecido, qué se puede trabajar, etc. Eso sería lo segundo. Lo tercero es que para la certificación que queremos darles a cada uno, hemos preparado una prueba que les vamos a alcanzar mañana, creo que el instituto les va a alcanzar mañana viernes. No es un examen, pero sí son preguntas, ¿no? Y van a tener plazo, si mal no entiendo, para llenarla, para responderla hasta el día miércoles de la próxima semana, que es miércoles 30, ¿sí? Sí, creo miércoles 30. Sí, correcto, miércoles 30. Para que ustedes la llenen y nos la envíen. Ya les vamos a comunicar eso, ¿no? Y en base a eso, a esa prueba y al llenado de los formularios, vamos a darles la certificación y nos vamos a poner en contacto con ustedes. Por otro lado, les vamos a enviar un correo a cada uno de ustedes invitándolos a participar en un grupo de interaprendizaje. Un grupo que trabaje el tema. Pero, como les digo, de menos a más. Hemos pensado durante el año 2023 tener 4 conversatorios, donde se van a presentar temas, experiencias, en 3 de ellos. Y uno de ellos sí un poco largo, una mañana o un día, para trabajar un tema. Entonces la idea es que aquellos que quieran participar de este grupo de interaprendizaje se apunten y vamos a trabajar en conjunto. La forma específica operativa es 4 conversatorios y tal vez un WhatsApp, pero teniendo mucho cuidado en que el WhatsApp trate el tema y no hablar sobre la guerra, el mundial, el gran triunfo de Brasil hoy día o cosas de ese tipo, ¿no? O sea, es muy centrado. Y a este grupo de aprendizaje, la idea es sumar a algunas personas expertos en el tema, ¿no? Estamos coordinando ya con el instituto cómo hacerlo y otras instituciones, algunos invitados. Ojalá se animen algunos de ustedes. No va a suponer mucho trabajo, sino una cosa muy, muy medida, ¿no? Ya de ahí veremos a ver qué sale, etcétera. Y también para el año 2023 andamos manejando 2 agendas, aparte de este grupo. Otro taller, otro curso igual a este, para otro contingente, y después uno segundo, donde tratemos temas mucho más específicos. Pero para eso necesitamos la retroalimentación de ustedes. Y eventualmente, tal vez un taller temático. Tal vez el primer candidato sea inversión en educación o inversión en salud. No sé, vamos a ir conversando. Esa es la agenda a futuro, ¿no? Bueno, y aparte de eso, si hay algún país que se anima a poner en marcha la guía, a hacer el costeo, con gusto podemos conversar, ¿no? Y yo espero que tengamos un taller presencial, ¿no? Ya a pesar del rebrote que hay del COVID estos días, sí en algún momento tener un taller presencial. Podemos ir a Uruguay o hacerlo en otro país,
pero sí está dentro de los planes, ¿no es cierto? Toda esta información se la vamos a dar por correo o en la plataforma, ¿no es cierto? Alejandra y el equipo del instituto realmente están haciendo un excelente trabajo. Yo no quiero dejar de agradecerles a todo el apoyo y la colaboración que han tenido a esta iniciativa. Y por parte de SAS, sí me gustaría, Martín, algunas palabras tuyas, ¿no? Bueno, Jorge, sí. Bueno, agradecer no solamente la participación de todos ustedes, sino también agradecer al Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente, a todos los colaboradores, a todos los profesionales que están detrás del instituto, a todos los colaboradores y profesionales que están detrás de SAS, Servicio de Apoyo, Asesoría y Soporte de Perú, que vienen trabajando este tema de inversión en infancia hace un buen tiempo, ¿no? Y saludar también la participación de ustedes. La verdad, por ahí alguien dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Esperemos que este curso empiece a abrir surcos, ¿no? Sobre el tema de inversión en infancia, no solamente a nivel del Estado, sino de la sociedad civil y de todas aquellas entidades y organismos que trabajan en el tema, ¿no? Nuestros niños, conforme va transcurriendo el tiempo, van teniendo cada vez más necesidades, ¿no? Hace 5 años atrás, 10 años atrás, quizás era poco lo que se podía pensar en términos de el impacto que podrían tener los niños en relación al tema de salud mental. Es uno de los temas que está en boga ahora. Es uno de los temas que surgen. Cada vez van a empezar a salir temas, ¿no? ¿Cuál es la contribución, el aporte que tienen que hacer los niños o qué esperan los niños, ¿no? De las acciones en relación, por ejemplo, al cambio climático? Todos estos temas queremos en algún momento tratarlos, tocarlos, ¿no? Son nuevos temas que van incidiendo, ¿no? Nosotros desde SAS, a nombre de Jorge Orosa, Jorge Manrique, Grecia Peláez y quien les habla, y a la vez de Víctor Jordi, Alejandra Di Piero del instituto, ¿no? Y Sara, ¿no? Les agradecemos realmente su participación y esperemos que hayamos podido alcanzarle a ustedes algunos elementos y algunas, bueno, ideas para empezar a trabajar. Esto va a traer mucha más cola y ténganlo por seguro que nos vamos a estar comunicando con ustedes, ¿no? Yo les agradezco y la verdad un abrazo, un cariño y aprecio personal y saludos cordiales para todos, ¿no? Y dejo abierta la pantalla por si alguien quiere agradecer o expresar algo, ¿no? O algún comentario o alguna sugerencia. Desde aquí, un abrazo a nombre del Instituto y de SAS Perú. Gracias, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, SAS. Muchas gracias al Instituto Interamericano del Niño, la Niña, por organizar este curso. Sin duda, los que trabajamos la defensa y la promoción de los derechos del niño y estamos muy preocupados por asegurar una mayor y mejor inversión en la niñez, tomamos nota de las guías. Creo que nos da luces para ir orientando también el trabajo que venimos haciendo. Les quedo muy agradecidas y atentos a los nuevos proyectos que están compartiendo, que van a seguir. Y gracias por todo este aprendizaje. La foto de la promoción. Ajá, sí. Alejandra, quizás quieres decir algo a nombre del instituto. Por favor, Alejandra. No, bueno, simplemente saludar, me mantuve siempre detrás de pantalla, pero agradecerles a todos por su participación, por el compromiso, por la asistencia a las clases, bueno, y sumarme a las palabras de Martín, del agradecimiento de todo el equipo de LIN y todo el equipo de SAS por el desarrollo de esta actividad. Mucho éxito en lo que queda y bueno, seguimos en contacto con los proyectos que se vienen. Muchas gracias. Sí, también un agradecimiento a Jorge Cardona, él nos ha acompañado en el diseño, en la presentación, anda súper ocupado pero está al tanto de todo lo que estamos haciendo y estamos trabajando varias cosas. A él, a
Juan Martín Pérez de la Red Tejiendo, a los amigos de Plan, de Save the Children, de Aldeas Infantiles, a todos. Mil gracias por su tiempo, su paciencia y su cariño, ¿no? Bien, Carlos Aranda nos está pidiendo el uso de la palabra y después de ello les solicito si pueden abrir sus pantallas para tener la foto de la promoción, como han pedido por ahí. Carlos, te escuchamos. Y después Ada. Tu micro. Yo adelanto tal vez. Aló, sí, Ahí está. ahora sí, creo que sí. Gracias, disculpen, no, agradecerles a ustedes, ¿no? A Jorge, a ti también, Martín, y a todos los que apoyan a la realización de este curso. Yo creo que es un curso que va a ayudar mucho a direccionar seguramente mayores recursos para los niños, ¿no? Dentro del presupuesto, y seguramente si se hace un trabajo mayor de incidencia va a lograr estos objetivos, ¿no? Simplemente agradecerle desde ya. Hasta luego y muchas gracias también a todos los colegas por habernos acompañado. Muchas gracias, Carlos. Ada Mejía. Muchas gracias, Martín. Y nada, sumarme a los agradecimientos porque creo que quienes estamos siendo parte de este grupo ha sido una oportunidad muy, muy importante y privilegiada de contar con Jorge, contar con las personas que han sido invitadas, contar contigo también, Martín, por las presentaciones, la información valiosa que, además de información, son herramientas, como ustedes han dicho, ¿no? Y herramientas muy poderosas para poder seguir avanzando desde el trabajo que estamos haciendo. En el caso del Plan Internacional, con todo el compromiso para seguir avanzando, estábamos con mucha expectativa e interés. Muchísimas gracias a SAS y muchísimas gracias al Instituto Interamericano del Niño. Nada, y esperemos que se pueda seguir replicando esta experiencia porque eso, en algún momento lo dijo Jorge, creo que necesitamos seguir fortaleciendo capacidades y no solamente en el sector público, que la urgencia es importante, pero también desde afuera, que tal vez en algún momento también vamos a estar en otros roles, seguir sumando. Necesitamos frente a los desafíos que ustedes nos han estado presentando y con los cuales nos han seguido provocando para tomar acción, necesitamos seguir avanzando con estas herramientas. Muchas gracias y ha sido un excelente curso. Importante haber conocido a los compañeros, compañeras en este espacio. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Ada. Sami. Bien, bueno, muchas gracias, más que todo por la iniciativa y por involucrarnos a participar en este curso. La verdad es una bonita experiencia, más que todo para todos nosotros que venimos empezando o quizás somos nuevos en la temática de inversión en infancia. En mi caso, pues soy nuevo en la temática de inversión en infancia y la verdad he aprendido bastante, incluyendo en la actividad que se me ha asignado dentro de la institución que elaboro. Y bien, muchas gracias. Gracias, Sami. Me gustaría la opinión de Verónica Serafín. Te escuchamos, Verónica. Sí, no, excelente el curso y los materiales también. A mí particularmente lo que más todo me interesó, pero lo que más me llamó la atención fueron los materiales y las clases donde se habló de los retornos, porque me parece que ese es un tema que siempre tiene que ir pegado al debate de inversión, porque si no, lastimosamente solemos tener que recurrir a ese tipo de datos para convencer, y nunca es suficiente convencer por el lado de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino que además hay que decir que invertir en ellos tiene un retorno y la sociedad recibe de nuevo económicamente los beneficios de esa inversión. Lastimosamente es así la pelea por el presupuesto, pero
bueno, para mí fue un gran aprendizaje ver las diferentes formas de cálculo y los diferentes tipos de estudios que hay que nos ayudan a justificar el debate presupuestario. Así que muchísimas gracias. Gracias, No, Verónica, gracias por a ti, participar. Verónica. Sí, gracias, Verónica. Jonafer. Sí, muy breve, nada, igual que no quiero dejar de pasar la oportunidad para agradecer también por toda la información que nos han brindado. De hecho, a veces cuando escucho decir que los niños son el futuro del país, eso es algo que ya no suena en mi mente, ahora los niños son el presente del país, porque pienso yo que debieron ser escuchados desde mucho antes, ¿no? Y no solamente bajo la óptica que ahora pensamos de que los niños tienen el derecho para ser escuchados o demás. Entonces, me lleva bastante información, tanto en retorno de inversiones, tanto en el marco de la política y la gestión, de la participación donde nos encontremos. Creo que es muy importante que todos sumemos, más allá en la entidad, ya sea público o privado, donde vamos a estar abocados quizás hoy o más adelante. Gracias por todo. Gracias también, Jonafer. No sé si alguien más quiera comentar algo, quizás Jorge Martínez, Miriam Hernández, Honorio Cortés, Beatriz, José Luis Rubio, un poquito para ya ir culminando. Pues aprovecho yo entonces, muchas gracias al equipo de SAS por este curso. Alguno de los compañeros, creo que era Sami, mencionaba ahora que digamos hay una utilidad muy grande del curso que tiene que ver con aquellos, digamos, que están empezando a incursionar en esta área. Sin embargo, yo creo que nunca uno sabe lo suficiente. No importa cuántos años se lleve en el sector que aquí en Colombia se llama inclusión social. Creo que los desarrollos son permanentes, creo que los retos son permanentes. Hace 2 años no nos imaginábamos una pandemia, no nos imaginábamos el impacto que iba a tener una pandemia en la salud mental de las niñas, niños, adolescentes y de los jóvenes de nuestros países. Tampoco nos imaginábamos cómo una pandemia iba a exacerbar unas violencias contra las niñas y niños y nos supuso a todos desafortunadamente unos retos adicionales. En muchos de los países habíamos avanzado en el bienestar de las niñas y niños, pero esta situación digamos, de los, ¿cómo se llama? Digamos, de que tuvimos que encerrarnos de alguna manera en nuestras casas y que estuvimos en estos periodos donde no podíamos salir, pues exacerbó muchas cosas que creo que no nos imaginábamos en ninguna circunstancia. Y eso nos lleva a replantear muchas cosas, pero también nos lleva a ser más exigentes en la incidencia que tenemos que tener políticas, las necesidades que tienen las niñas y niños, pero también que toda esa advocacy que hacemos digamos, tenga una coherencia y se correspondan los presupuestos públicos. Siento yo que en muchos de los países a veces hay buena voluntad, quedan los planes de desarrollo nacionales y territoriales, departamentales, municipales, pero cuando vamos a ver los recursos que realmente se apropiaron para poder llegar a esos fines, siguen siendo insuficientes. Entonces, Jorge, Martín, compañeros, yo me lo disfruté mucho. Tuve 2 oportunidades, una en que me cancelaron un vuelo y no me pude conectar y en otra que me quedé trabajando en la oficina y no pude conectarme, pero en las sesiones que pude participar de verdad lo disfruté mucho porque me hizo reflexionar sobre puntos que a veces se nos vuelven rutinarios y que el tema, yo me llevo de este curso que no hay un día que debamos descansar de hacer incidencia, no solamente desde las entidades de gobierno, con los ministerios de Hacienda y todas las entidades que viabilizan nuestros proyectos y nuestros recursos, sino también desde la sociedad civil y desde las entidades territoriales que son nuestros coequiperos en esta gran misión que tenemos. Entonces, muchas gracias a ustedes y muchas gracias, compañeros y compañeras, porque de verdad ustedes compartieron unas experiencias muy interesantes desde nuestros países. Nadie está totalmente aprendido en esto y poder intercambiar esas experiencias realmente lo pone a uno a reflexionar
acerca de aquello que llamamos buenas prácticas, cuáles podrían ser mejores maneras de hacer las cosas. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Y ahora sí. Ya, Rafael, la bien, foto. ahora sí. Rafael ha pedido la foto. Rafael. La foto oficial para ahora, Adalberto, a ver todos. Adalberto creo que está luchando, Adriana Mora también, saludos. José Luis Rubio, Andrea, Adalberto Martínez. Ahí está invertida tu cámara, Adalberto. José. Esa. Sí, así saldrás. Bien. Ok, ahora sí, Adalberto. Honorio Cortés, solamente nos quedas tú para poder... Bueno, listo. Ok, señores. Felicidades a todos y que tengan bonitos y muchos éxitos. Seguimos en contacto. Saludos. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Nos vemos, gracias. Un gusto. Igual, un gusto, un placer. Cuídense. Y nos pueden enviar la foto. Perdón, Alejandra. Alejandra estaba pidiendo... ¿No? Ah. Ya, perfecto. Nos mandan la foto al correo. Sí, claro. Manda la foto, muy obrigado. Gracias, gracias. Gracias.